Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy profe Leonardo. Las personas de física que me siguen, esto es un examen, un parcial de física que tomamos. Le sacamos todos los puntos, física básica. Aquí en son 10 preguntas. La primera pregunta me decía que convertir de pie cuadrado a metro cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Fácil, 5.7 pies. Yo lo hago con un factor de conversión, pero simplemente se multiplica porque usted sabe que un pie cuadrado equivale a 0.093 metros cuadrados. Entonces 5.7 pies se multiplican por 0.093 y eso me da 0.53 redondeado prácticamente a dos cifras decimales. Eso es lo que se hace en esa pregunta. Aquí dice que se ha encontrado la siguiente función: a es igual a 3b cuadrado. El 3 es la constante de proporcionalidad en toda función que tiene este tipo de forma, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro ejercicio. Esto es una pregunta prácticamente. Dice, ¿qué significa el prefijo giga? Los prefijos son como potencias de 10. Entonces la giga equivale a 10 a la 9, o sea, 10 elevado a la 9, que es lo mismo que 1000 millones, ¿verdad? O sea, equivale a eso. La otra pregunta era, ¿cómo se le denomina las cantidades físicas que se definen como por convención? O sea, una convención es un acuerdo entre países u organismos. Estas no dependen no se pueden definir con respecto de otras cantidades. Esas son las cantidades fundamentales, las cantidades físicas fundamentales o básicas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos otro ejercicio. Dice, siendo P la presión y el volumen es V, y son inversamente proporcional bajo ciertas condiciones físicas. Un gas ideal, perdón. En dicho contexto se cumpliría que K es igual a la constante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación que es inversamente proporcional, la constante se consigue multiplicando X por Y. En este caso, X y Y van a ser P y B. Entonces, esa es la que representa la fórmula para calcular la constante en este caso. Bastante fácil ese examen. Dice aquí, se obtiene un vector de módulo A y ángulo phi, vamos a decirlo así, con el eje positivo, el eje X. Fíjense, eso tiene una formulita que cuando nosotros estamos buscando la componente por este caso, la componente horizontal, A de X es igual al módulo por el coseno del ángulo que se forma. Para eso ustedes hacen un dibujito, un teorema de Pitágoras y todo eso, unas relaciones trigonométricas de seno, coseno, pero esas son fórmulas que están en los libros y uno ya la tiene memorizada, ¿sabe? De que uno ve el problema, uno sabe qué formulita usar. Este ejercicio es bastante sencillo, eso es un cálculo de área. Dice, una placa rectangular de un metal tiene una longitud de 8.430 metros y una anchura de 5.201 metros. Calcula el área de la placa con el número correcto de cifras significativas. Es decir, ahí nosotros tenemos que calcular, multiplicar eso, ya que la 10 base por altura, multiplicar 8.430 por 5.201 y entonces redondeamos después. Cuando nosotros redondeamos me queda esa expresión que está aquí. Ustedes lo pueden hacer, multiplicarlo y hacer el redondeo a dos cifras decimales. Ustedes verán que le quedan eso. Aquí tenemos otro. Dice, la componente de cierto vector son la componente en X es 72.7, la componente en Y es la tenemos aquí, que es 38.3. Para eso, ustedes usan su calculadora. Yo la voy a presentar aquí. Yo tengo una calculadora digital. Fíjense, déjenme ver ahí si ustedes la ven bien ahí. La ven bien. Pero yo quiero que la vean completa.
Entonces, señores, la tangente es prácticamente, pues yo voy a buscar el ángulo. Entonces, el ángulo va a ser igual. Yo le doy a Shift, le doy a la función tangente para que me tire la función inversa. Y el ángulo va a ser igual a la componente de Y, que mírenlo ahí, que Y es 38. Yo lo pongo así mismo, 38, punto 3, ¿verdad? Punto 3. Entre, pues estoy buscando un argumento, un ángulo, entre la componente de X, que es 72.7. 72.7. Cierro mi paréntesis y le doy a igual. ¿Qué sucede? Aquí me da el resultado redondeado. Es ese mismo que tenemos aquí, 27.778. Yo lo redondeo a 27.8. Ya ustedes saben cómo buscar eso. Eso es bastante fácil, esos exámenes. Si usted necesita ayuda, usted me puede escribir. Vamos a minimizar esto. Y dice aquí otro bastante fácil, de que la luz del sol, el sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 13 segundos. Este tiempo expresado solo en segundos es ¿cuánto? O fácil. Esos 8 minutos lo multiplican por 60 para llevarlo a segundos. Y como ya tienen 13 segundos, entonces ustedes hacen eso, esa multiplicación de 8 por 60 más 13 segundos son 493 segundos. Esa es la respuesta. Y la última era aquí. Dice, si dos variables son directamente proporcionales, ¿qué pasa con la variable dependiente si se cuadruplica la variable dependiente? Yo les recomiendo hacer lo siguiente en este tipo de ejercicio. Por ejemplo, esos son relaciones, pero yo les recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esto es una relación, ¿verdad? Donde K está aquí, vamos a suponer que K es 2 y lo multiplicamos por 1, que es la variable independiente. Eso es 2, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo duplico esta variable independiente? Aquí me dice, ¿qué pasa si la variable se cuadruplica? Es decir, si la hago 4, voy a multiplicar 2 por 4, que va a ser 8. Entonces, si yo divido 8 entre 2, me da 4. Entonces lo que sucede es que se cuadruplica en este caso. Y así es que uno resuelve esos ejercicios. Eso era todo por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, compartir este contenido y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Nos vemos en un próximo video.